El escenario político del Ecuador entre 1901 y 1924 vivió un periodo crucial, que estuvo marcado por la influencia de figuras clave, que moldearon el rumbo del país. Repasemos la tercera parte de esta serie de videos acerca de los personajes políticos más influyentes de este periodo. Leonidas Plaza Gutiérrez, político y militar, se unió a la milicia de Eloy Alfaro, tras dedicarse inicialmente a la venta de chicha. Participó en eventos clave, como la toma de Guayaquil en 1883 y la campaña contra Camaño en 1884. Tras un exilio en El Salvador y ascender a coronel, regresó en 1895 para respaldar la Revolución Liberal. Presidente desde 1901, su mandato destacó por avances civiles y económicos, pero también por el polémico Tratado Tovar-Río Branco con Brasil. Su segundo mandato en 1912 estuvo marcado por la represión, enfrentando revueltas y perdiendo territorio con el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez de 1916. Plaza concluyó su mandato ese mismo año y fue desterrado en 1925. Se retiró de la política hasta su muerte en 1932. Lizardo García Sorrosa, político y comerciante guayaquileño, se unió al Partido Liberal, combatiendo dictaduras y respaldando revoluciones. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Eloy Alfaro y destacó por su honorabilidad. Tras una breve presidencia en 1905, enfrentó la revolución alfarista, pero fue derrotado en la batalla de Chasqui y obligado al exilio. Su breve administración buscó iniciar obras de desarrollo. Tras el asesinato de los héroes liberales en 1912, regresó desilusionado y ciego, retirándose de la política. Falleció en Guayaquil en 1927. Nicolás Estrada, político y revolucionario liberal ecuatoriano, nacido en Quito, destacó en la Revolución Liberal de 1883. A pesar de su éxito en actividades comerciales, se dedicó a la política y se levantó contra la dictadura de Veintemilla en 1882. Su valentía contribuyó a la toma de Guayaquil por Eloy Alfaro en 1883. Exiliado en Centroamérica, regresó en 1889 y tras la Revolución Liberal de 1895, fue gobernador del Guayas. En 1911, respaldado por Alfaro, fue elegido presidente, aunque padecía una enfermedad cardíaca. A pesar de sus logros, la oposición política y militar provocó la caída de Alfaro y su mandato en 1912. Dr. Alfredo Vaquerizo Moreno, literato y jurisconsulto guayaquileño, graduado en leyes en 1884, destacó en la política y la literatura. Tras la Revolución Liberal de 1895, fue ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente. En 1916, asumió la presidencia, impulsando reformas progresistas, el saneamiento de Guayaquil y la erradicación de la fiebre amarilla. Visitó Galápagos en 1917 y aplicó el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez. Terminó su mandato en 1920 y retornó a Guayaquil. En 1932, durante la Guerra de los 4 Días, asumió nuevamente el poder y luego se retiró de la política. Reconocido orador y prolífico escritor, falleció en Nueva York en 1951. Dr. José Luis Tamayo, abogado y político ecuatoriano, nacido en Chanduy. Huérfano a temprana edad, fue educado por su abuela y luego formó parte de la Facultad de Jurisprudencia, graduándose en 1887. Destacó como periodista, colaborando en varios periódicos. Participó activamente en la Revolución Liberal de 1895 y ocupó diversos cargos en la administración de Eloy Alfaro. Fue diputado, presidente del Congreso y senador. En 1920, asumió la presidencia de Ecuador, enfrentando desafíos económicos y políticos. Su gobierno, marcado por obras y transformaciones, enfrentó la revuelta popular de 1922 en Guayaquil. Concluyó su mandato en 1924, retirándose de la política y falleciendo en Guayaquil en 1947. Entre 1901 y 1924, el escenario político del Ecuador vivió un periodo crucial, donde figuras clave moldearon el rumbo del país. Durante estos años, Ecuador enfrentó profundas transformaciones, impulsadas por la lucha de poder entre caudillos y las tensiones sociales de un país en busca de su identidad. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue el impacto más significativo de las decisiones tomadas por estos líderes en la estructura política actual de Ecuador? ¿Cómo consideras que las tensiones de esta época contribuyeron a los desafíos que el país enfrenta hoy en día? Déjanos tu comentario.